Bien. Nos quedamos viendo la parte de lo que nos comentaba Francesco Carneluti sobre las formas equivalentes jurisdiccionales. Él nos comparte 6 formas. Durante estas 6 formas vamos a ver que algunas se aplican actualmente y de alguna manera algunas nos competen y otras no. Él comentaba sobre el proceso extranjero. El proceso extranjero, pues como su nombre nos guía, es el resultado de una función jurisdiccional desenvuelta en otro país. Actualmente nosotros, bueno, en todos los países hay procesos y procedimientos judiciales, cada uno con sus alternativas y sus formas jurídicas que tiene. Sin embargo, bueno, cuando nosotros tocamos el tema de derecho público, derecho privado, pudimos ver que también teníamos una rama del derecho que es el derecho internacional. El derecho internacional sería parte del derecho extranjero. Dentro de esta situación hay en ocasiones que hacer valer lo que en el extranjero las personas, o en este caso nuestros clientes, hicieron o llevaron a cabo mediante un procedimiento. Un ejemplo de ello podría ser un matrimonio. Personas que se casan en el extranjero tienen que hacer valer en México su matrimonio, su enlace, y darle el valor jurídico que necesita. Y bueno, para eso también hay un reglamento y unas líneas que debemos seguir para hacer valer esa relación contractual llamada matrimonio en México. Por lo mismo, si se registra una persona, un menor de edad, fuera del país, bueno, ese proceso extranjero habría que adecuarlo a nuestra situación. Llevar un procedimiento hasta ante una embajada o ante la circunstancia de que se trate, a efecto de hacer ese procedimiento valer en el derecho mexicano. Otra forma equivalente para Carneluti es el proceso eclesiástico. Bueno, es similar al proceso extranjero porque es una situación en la que no estamos inmersos de manera permanente. El derecho eclesiástico también es un derecho internacional y podemos nosotros ver que hay un código, bueno, en la Iglesia Católica, hablando exclusivamente porque el mayor porcentaje de México se maneja bajo un régimen católico, hablando en cuestión de religión. Bueno, ese régimen esa Iglesia Católica está subordinada a un reglamento, a sus leyes, a sus propias leyes. Ellos manejan un código canónico para la parte oriental y un código canónico para la parte, en este caso, que nos incluye, que sería la parte latina. Y bueno, si ustedes han tenido alguna oportunidad o tienen oportunidad de revisar un poco esto, también tiene sus formas y sus reglas. Adecuándome un poco a la situación, sé que es fuera de derecho, pero al final del día tienen un proceso, un procedimiento, una legislación jurídica. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes han visto que las personas que llevan ese tipo de religión hacen misas, todas las misas son dentro de una iglesia. Su código canónico marca eso, una situación en la que solo se puede llevar a cabo una misa dentro de una iglesia y pone algunas excepciones, como en todas las legislaciones, que siempre hay una regla, siempre va a haber una excepción. En este caso, y en este ejemplo, sería que la misa puede realizarse fuera de un atrio, fuera de una iglesia, los días 12 de diciembre. Por ahí ustedes, y todos mexicanos hemos visto que en las empresas, o en los lugares de trabajo, hacen misas, y hay un padre haciendo misas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si no fuera el caso, bueno, también tienen un proceso para sancionar a las personas que estén haciendo lo que el código les está prohibiendo. Actualmente, y como estábamos viendo la situación, que no podemos estar todos conglomerados en un solo lugar, me ha tocado ver que se hacen misas particulares.
Aquí, si nos estamos apegando directamente a la religión católica, estaría prohibido. ¿Y qué tendría para eso? Bueno, pues ese proceso del que venimos hablando, que es al final del día esa situación religiosa o eclesiástica que está cubriendo la necesidad que están demandando varias personas. Pero a su vez, su derecho tiene una manera de sancionar esa situación porque no está regulada. O está regulada y esta la está contraponiendo. Después, otra forma equivalente para Carneluti es la autocomposición. Esta autocomposición nosotros la vamos a poder ver ahorita más adelante, que forma parte de una situación de cómo poder solucionar un conflicto. La siguiente es la composición procesal. La composición procesal son todos los elementos que forman parte del proceso. Nosotros vamos a ver a través de un proceso, de un procedimiento jurídico, que necesitamos elementos para hacerlo valer, desde un interés jurídico y un conflicto de intereses, una situación como la que ya vimos anteriormente. Necesitamos que exista un litigio y necesitamos que exista la necesidad de ese litigio. Otra de las formas equivalentes jurisdiccionales es la conciliación. La conciliación es una forma de dirimir un proceso sin que lleguemos a un juicio en materia jurídica. Anteriormente era una alternativa, ahora la conciliación es una forma obligatoria de la legislación. En el año 2018, el 17 de junio, se introdujo este mecanismo a nuestra Constitución política como un medio alternativo de solución de conflicto. Esto con la finalidad, bueno, de ahorrar una parte económica a los juicios, a los juzgados, al órgano jurisdiccional, y una parte económica a las partes. Cuando hubo la reforma en la Constitución, se implementaron diversos tipos de lugares donde se podía conciliar. Por ejemplo, en materia civil, en los juzgados inclusive se realizaron modificaciones o en algunos se crearon edificios donde exclusivamente se lleva a cabo la conciliación. Citan a las partes y bueno, antes de darle formalidad a la demanda, intentan que las partes lleguen a un convenio, que lleguen a un arreglo. Por ejemplo, en el estado de Jalisco hay un instituto de hecho que se llama el Instituto de Justicia Alternativa y ahí certifican a las personas para que puedan ser adecuadas y cumplir con todas las características para darle razón a quien más la tiene sin que para ello medie algún interés. Y tampoco es una sentencia de que uno se obligue al otro. La intención de la conciliación o su principal objetivo es ganar-ganar, que ambas partes se encuentren satisfechas con el resultado de esa conversación, con el resultado de ese acuerdo de voluntades en el que, bueno, ambas partes van a exponer sus puntos de vista, sus situaciones y sus circunstancias y van a llegar a un arreglo. En la conciliación se solicitan varios requisitos. Uno, por ejemplo, de los requisitos para que un lugar sirva como medio de conciliación es que sea una mesa redonda, donde no, bueno, dicen los psicólogos que una mesa cuadrada siempre determina quién tiene la autoridad y quién es el subordinado. En una mesa redonda hay una igualdad. Por lo tanto, bueno, no hay alguien que se sienta superior o inferior a la otra parte. Tiene que ser en un cuarto de colores que brinden armonía para que no alteren los sentimientos ni las susceptibilidades de las partes. No debe de haber cuadros distractores o algún tipo de reloj o nada que distraiga a la persona que está mediando.
También el mediador o moderador tiene que tener un estudio, así como los jueces en un órgano jurisdiccional o las diversas personas que satisfacen o que llegan a una conclusión dentro de un proceso. Bueno, el conciliador también tiene que tener un estudio previo, ciertas características, debe ser totalmente imparcial. Alguno de los requisitos o de la forma en la que le enseñan, bueno, es no tener ningún tipo de expresión al referirse a ninguna de las partes. Si llega una pareja a decir que están en desacuerdo, a lo mejor porque ellas se quieren divorciar o que no se ponen de acuerdo con la guardia y custodia de los menores, y alguna que empieza a expresar es que él me pega, y el conciliador en este caso hace una expresión de qué mala persona la otra parte, ya no está actuando de manera 100% imparcial. Por lo tanto, bueno, ya no estaría teniendo o cumpliendo con el objetivo la conciliación. Aquí, como les repito, ya es una situación obligatoria la que tenemos. Sí se ha reducido o sí se notó la reducción de procesos porque se podría llevar a cabo en una situación previa al proceso judicial. La siguiente forma equivalente jurisdiccional que nos menciona Carneluti es el arbitraje. Este es un órgano equivalente jurisdiccional. En este caso, bueno, podemos notar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la Junta Laboral, como uno de los ejemplos de este proceso. Hace las veces de juzgado, pero anteriormente, hasta el año 2019, se llevaba a cabo o estaba regulado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sigue la Secretaría como un órgano autónomo, pero al final del día dependía del Poder Ejecutivo. La Secretaría era la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, o a su vez la Junta de Conciliación, bueno, llevaba los asuntos laborales. Uno iba y presentaba su demanda ante la Junta, y la Junta tenía también, en vez de llamarse juez, se llamaba o se llama árbitro, y dirimía la situación entre patrón y trabajador, apoyado en esa materia por algún tipo de sindicato. Cuando la autoridad quiere resolver o hacer una modificación, vas a hacer a partir del 1 de mayo de 2019 un órgano 100% jurisdiccional, dependiendo del Poder Judicial, y ahora se llaman tribunales laborales. También algunas reformas hablando específicamente en esa ley. No eran lagunas, pero sí era una situación que permitía procedimientos o procesos muy extensos. Inclusive se podían llevar hasta años en un proceso laboral y no se resolvían. Actualmente con estas reformas que hubo, bueno, la intención era reducir esa resolución al menor tiempo posible y dar más valor a las partes. Lo siguiente es los medios de solución de un conflicto. Podemos ver aquí que hay 3 medios de solución a un conflicto. Es la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Cada una con sus definiciones. La autotutela es cuando uno de los sujetos en conflictos soluciona por él mismo el problema, a través de una acción directa sin la intervención de un órgano jurisdiccional. Es lo que comúnmente o popularmente podríamos conocer como justicia por propia mano. Aquí recuerden, no sé si recuerdan que más arriba veíamos que para evitar ese tipo o ese litigio, lo que había era hacer justicia por propia mano o hacer valer la fuerza. Es decir, a mí me arrebataron ese derecho o que yo tenía sobre ese bien, sobre ese interés, y bueno, lo hacía valer por mis circunstancias.
La autotutela es sinónimo de una forma egoísta y primitiva de solución. Digo, anteriormente, si nos vamos un poco a la historia, no sé, el que cazaba el mamut tenía derecho sobre él y no había una ley que dijera si al llegar a donde lo tenía que dejar alguien se lo robaba, que le prohibiera o que lo sancionara. Por eso hay autores que se refieren a esto como una forma primitiva. Para Eduardo García Maínez lo propone denominarlo como una defensa extrajudicial o privada del derecho. Nosotros podemos saber y darnos cuenta que pues esto actualmente está prohibido, no podemos hacernos justicia por propia mano, pero en la autotutela el más fuerte o el más débil, bueno, más bien el más fuerte impone al más débil su inteligencia, su destreza o su habilidad en cualquier situación. Y esto hace que se solucione el conflicto, pero a favor de él. Inclusive puede ser presionando, amenazando, obligando a la otra parte. Por lo tanto, en esta figura de medio de una solución al conflicto se estaría resolviendo el litigio y no precisamente en razón de quien le asista el derecho, sino más bien en función de quien se aproveche de la ignorancia o de la debilidad del otro. Eso, de hecho, pues lo podemos ver actualmente y aunque no aplicará al 100%, pero sí dentro de un procedimiento. Cuando llegan muchas veces a un arreglo, y no sé si han escuchado mejor que la frase que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor tengo la forma, o tiene una de las partes tiene la forma de amenazar o de negociar o de obligar de una u otra manera a su contraparte a que acepte la determinación que ella quiere. Ya cuando se empleara el uso de la fuerza, las amenazas o algún tipo de agresión, bueno, pues ya estarían también resolviendo el litigio, porque de alguna manera estarían obligando a la otra parte a desistirse o estarían obligando a la otra parte a dar o entregar lo que la contraria quisiese. En el caso particular de México, está establecida esta figura y prohibida por el artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional a la letra dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Repito, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Es decir, no, de repente pasan en las películas y se ha visto en muchas noticias en la vida real, es que él me mató a mi papá y yo fui y la maté, o él violó a mi hermana y yo fui y hice justicia por mi propia mano. Eso está prohibido. También ese mismo artículo, el artículo 17, establece que el Estado va a ser quien nos regule de esa manera. Y dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es decir, el Estado nos va a proveer de ese sujeto que no tiene interés por ninguna de las partes y que le va a dar la razón a quien más le asiste de manera pronta. Y aquí entra la parte en la que precisamente al efecto de que no se alarguen en exceso los procedimientos, bueno, se han llevado a cabo más reformas, como es la situación oral en los procedimientos, como es la mediación, o como es el cambio, el ejemplo que les ponía hace rato de los tribunales laborales que ahora sí se llaman, y de manera imparcial. También hace un momento les comentaba, las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones entre a quién le asiste la razón, bueno, también tienen que actuar de manera imparcial. Después tenemos la figura de
la autocomposición. La autocomposición es cuando dos o más sujetos deciden solucionar un conflicto a través de acuerdos entre las partes interesadas. Similar a la que veíamos hace ratito, que es la conciliación, dos personas quieren llegar a un arreglo de manera, no como la autotutela, porque la autotutela estamos ejerciendo la fuerza de alguna manera, estamos ejerciendo una presión para que la otra parte o el otro sujeto desista o nos dé lo que estamos pidiendo. Y en la autocomposición, todo es por un acuerdo de voluntades de las partes interesadas. La autocomposición surge de la evolución humana. Después de aquí ya evolucionamos y ya intentamos llegar a un arreglo. Nos estamos alejando del primitivismo. Dentro de la autocomposición podemos ver que hay varios tipos de autocomposición. Tenemos el desistimiento, el allanamiento, el perdón del ofendido y la transacción. El desistimiento, que es el primero que tenemos, es la renuncia que la pretensión litigiosa por la parte atacante hace a su vez al desistimiento. Puede ser de dos formas. A su vez, el desistimiento tiene dos formas de llevarse a cabo. Tenemos el desistimiento de la instancia. Este, a su vez, implica una renuncia a los actos del proceso, dejando a salvo la acción. Es decir, aquí todavía estamos renunciando a una parte de ese derecho que nos asiste y estamos dejando la otra parte de lado. Tenemos también el desistimiento de la acción, que este a su vez extingue la acción, por lo tanto finaliza definitivamente el conflicto. Es decir, no estamos dejando a salvo ningún derecho de poder ejercitarlo después. En la autocomposición, al encontrar las propias partes de un conflicto, la solución a este, ya sea a través del pacto, de la renuncia o del conocimiento de las pretensiones de las partes, porque pueden ser varias, o de la parte contraria, resulta que aquellas están ya ante una forma altruista, es decir, una forma más humanizada. Y la siguiente forma de autocomposición es el allanamiento. En la aceptación y la sumisión de la parte, es la aceptación y la sumisión de la parte atacada a la pretensión litigiosa que va contra ella dirigida. Aquí, no sé, los que hayan tenido oportunidad de litigar se habrán escuchado la parte de se allanó la demanda. Cuando nosotros llevamos a cabo una demanda, y voy a poner un ejemplo, un otorgamiento y firma de escritura, A le vende a B y ya le dice a B que cuando B quiere escriturar, A va a estar directamente en disposición de acudir al notario que B designe. Esto lo establece en un contrato. Resulta que cuando B va a buscar a A para decirle, oye, ya quiero escriturar el predio que me vendiste, A ya no quiere. O A le dice sí después, o A dice no, ya no, o A dice te va a cobrar más dinero, etc. B decide demandar. ¿Por qué? Porque en ese contrato A se estaba obligando a darle ese consentimiento ante la notaría, en este caso, que B designara. B decide hacer un otorgamiento y firma de escritura y demanda a A. Es decir, ahí tenemos lo que veníamos diciendo, una necesidad
que B cubrió con el predio de A, un bien que es el predio, un interés que es que A le escritura a B. Pero resulta que A no quiere escriturarle. Entonces ahí tenemos un litigio, un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque ya lo que habían acordado y lo que estaban de acuerdo ya no lo están. Entonces, como B ya demandó a A cuando va a llegar la demanda donde le está notificando que en tal juzgado, en tal situación, B lo está demandando por el otorgamiento de firma de escritura en tal notaría. A se da cuenta que no quiere discutir y que al final de cuentas sí es su obligación otorgar esa escritura porque él ya había quedado en un contrato. Entonces agarra A al ver la demanda y dice, me voy, sí, la verdad es que la estoy regando, y entonces ocupa esa forma de resolver ese litigio, que sería por la autocomposición. Y entonces cuando llega la demanda y le dan sus términos y sus días para contestarla, lo que en vez de hacer, de decir no, estoy en contra y a poner sus excepciones y todo lo demás, se allana la demanda. Es decir, dice, sí, tienes razón, yo te di, me allano a tus acciones, a tus pretensiones, me allano a la demanda y por lo tanto, el procedimiento se va. De alguna manera, aunque sigue un proceso, se resuelve obviamente en favor de B. Esa es una forma de solucionar ese litigio, de solucionar ese conflicto. Recordemos que la pretensión es la exigencia de hacer valer un derecho o cumplir una obligación. Después tenemos, aquí lo puse 2 veces, chicos, allanamiento, pero es una sola. Tenemos lo que es el perdón del ofendido. El perdón del ofendido es la extinción de la responsabilidad penal de un delincuente, por lo que existe una acción penal. Por lo tanto, esta acción penal se extinguiría. El perdón del ofendido obviamente aplica en esta circunstancia en materia penal. ¿Por qué en materia penal? Cuando nosotros vemos en materia penal, una persona le dañan o se le vulneran sus derechos. Por lo tanto, la otra parte puede otorgar el perdón del ofendido. Hace poco, de hecho, hubo un proceso en el que querían depurar las prisiones y buscaron a varias personas que tuvieran esta circunstancia y se llevó a cabo como de forma masiva una situación en la que el ofendido, aquella persona que le habían vulnerado sus derechos, o más bien la víctima, pudiera perdonar al delincuente. Con esto, bueno, pues a lo mejor se le iba a reducir su condena, se iba a acabar el proceso o iba a tener algún tipo de resultado. También, por lo tanto, se extinguiría la acción penal porque yo o la persona, en este caso la víctima o el ofendido, estaría otorgando el perdón a quien le causó esa circunstancia. Otra forma que tenemos es la autocomposición. La transacción en la autocomposición. La transacción es un convenio entre las partes para resolver una controversia presente o evitar una futura. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llevan un proceso de alimentos y vamos a agarrar nuevamente el ejemplo de A y B. A le demanda a B los alimentos, B dice es mucho para mí o tú también tienes la obligación, etcétera. Al final del día ellos A y B se ponen de acuerdo y deciden que se les va a otorgar esa X cantidad de dinero, X cantidad o X porcentaje de la ganancia de su trabajo de B o de A. Ellos llegan a un convenio. Este convenio lo van a llamar transacción.
y este convenio tiene el efecto de cosa juzgada, es decir, ya no es modificable. Si A y B se pusieron de acuerdo mediante un convenio y mediante ese convenio llegaron a ese arreglo, le dicen al juez, juez, estamos de acuerdo, ya lo platicamos, ya lo decidimos, ya estuvo revisado, en el caso que le estoy poniendo exclusivamente, que es de alimentos, para el Ministerio Público para proteger el interés superior de los menores, y entonces ese convenio se tiene como cosa juzgada y con la obligación del cumplimiento. Es decir, durante ese procedimiento y después de ese procedimiento, ambas partes tendrán que cumplirlo porque a ese acuerdo llegaron. La siguiente forma de resolver un conflicto es la heterocomposición. La heterocomposición es cuando un tercero de alguna manera funge como hilo conductor para resolver un conflicto. Este tercero carece de interés jurídico e es imparcial, siendo esta la forma más evolucionada e institucional de solución de un conflicto social. Aquí forma parte de lo que ya vimos anteriormente en los ejemplos o en las formas que Carneluti nos propone, que es la conciliación y el arbitraje. Si ustedes pueden ver, tenemos tres formas, que es la conciliación y el arbitraje. La mediación. Como ya les comentaba, es cuando dos personas que tienen un conflicto entre sí solicitan la intervención de un tercero, llamado mediador, facilitando la comunicación para resolver el conflicto y evitar un proceso judicial. Ya pudimos checar que a partir del año 2018 esta figura se determinó como obligatoria en nuestra Constitución Magna. Por lo tanto, la mediación pues es una figura actual. En algunos estados, vuelvo a repetir, tiene inclusive su propio estado y su propia obligatoriedad. Por su parte, la conciliación. En la conciliación es un medio alternativo para resolver una controversia, pero a diferencia de la de arriba, de la mediación, la conciliación tiene un papel más activo. Es decir, cuando existe una persona que se llama conciliación, se impone una sobre la otra la decisión que va a tomar. Es decir, se actúa en cierta parte como un juez. ¿Por qué? Porque determina a quién le asiste la razón. En la mediación, recordemos que les dije que el principal objetivo es ganar, ganar, ambas partes se van contentas, ambas partes ceden, ambas partes se adhieren a las necesidades de la otra, y en la conciliación un tercero, que de igual manera actúa como un ente imparcial, le otorga a alguno mayor razón que al otro. Y tenemos el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento voluntario para resolver un litigio a través de un tercero llamado árbitro, decidiendo la controversia mediante un laudo. Nosotros en materia laboral sabemos que la decisión de ese árbitro no se llama sentencia, sino se llama laudo. Con eso ya también lo vimos arriba, las modificaciones que hubo en los tribunales laborales. Continuamos. Unidad o diversidad del derecho procesal. El proceso, como forma jurídica, el proceso es uno solo. La diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y no en el proceso mismo. Y en el plano del continente donde está el proceso existe unidad, mientras que el contenido donde están los litigios hay diversidad. La idea unitaria de lo procesal está estrechamente vinculada con la denominación de esta disciplina, es decir, con la teoría general del proceso. Puede inclusive afirmarse que la unidad procesal y la teoría general del proceso son conceptos recíprocamente implicativos, que se redimen uno al otro. Si se postula la existencia de una teoría general del proceso, se afirma implícitamente cierta unidad de lo procesal. Doctrinalmente, nos marcan nuestros diversos autores que existen dos posiciones, la posición unitaria o de la unidad procesal y la posición separatista.
Dentro de la unidad de la diversidad del derecho procesal pueden enfocarse desde tres puntos de vista, que es la unidad en lo académico doctrinal, la unidad en lo legislativo o en la codificación y la unidad en lo jurisdiccional o en la función judicial. La primera, que es la unidad en lo académico o doctrinal, en esta, su problema radica en dar una respuesta a la pregunta relativa si la ciencia procesal es una sola o si hay varias ciencias procesales. Se ha subrayado que en este problema de la unidad científica de lo procesal es un enfoque de unidad de los diversos procesos y no de una identidad entre ellos. La teoría general del proceso no es sino un capítulo de la teoría general del derecho. Aquí vamos a volver a citar a Carneluti, que nos decía que en relación a la teoría del proceso y las diversas ramas procesales, es la metáfora del tronco y sus ramas, como lo pueden ver en la imagen. El tronco común es la unitario, de donde salen todas, y las ramas son las diversas y posibles divisiones de la ciencia procesal, pero ninguna rama puede negar su entroncamiento precisamente con esa parte central y unitaria, que es la teoría general del proceso. Y bueno, tenemos la unidad en lo legislativo en la codificación y la unidad en la función jurisdiccional, pero hasta aquí la vamos a dejar por la clase de hoy. Chicos, por favor. Gracias, Lick. Perdón, es que le estaba contestando a un estudiante. Muchas gracias, Lick. No, de nada, profe, seguimos primero Dios el miércoles. Ok, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias.